Evander Holyfield, Rubén el Púas Olivares y Héctor el Macho Camacho compartieron destinos similares. Los tres empezaron su vida en el infierno de la pobreza y ascendieron meteóricamente al paraíso de los millonarios para caer después estrepitosamente y sin escalas de vuelta al infierno que los vio nacer. En el boxeo abundan los casos de éxito contrastado con el fracaso, casos donde el boxeador gana tantísimo dinero que puede comprar sus sueños más salvajes, sus fantasías más excéntricas están al alcance de sus manos, pero por falta de un buen manejo de dinero, por culpa de sus representantes corruptos y sus contadores, y por culpa de su mismo ego, vuelven a caer a un infierno peor del que salieron. Estos tres boxeadores comparten boleto en un viaje caótico de la pobreza al infierno. Empezaremos este especial platicando de la decadencia de Rubén el Púas Olivares, una de las mayores glorias que ha dado el boxeo mexicano y para muchos el mejor boxeador de México de todos los tiempos. Llegó a ganar cantidades obscenas de dinero, cantidades que ni tú ni yo nos imaginamos. El Púas es el ejemplo perfecto del típico mexicano chingón, que se confía en sus dones naturales. El mexicano también es buena gente y es sencillo, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, la gente es abusiva con quien es bondadoso. Y así le sucedió al Púas Olivares, que fue víctima de sus rasgos de carácter. Carretones de dinero, millones de dólares y una fortuna valorada en más de 35 millones de dólares para la época. Y esa fortuna se le escapó como agua entre sus dedos. El Púas Olivares es bien sabido que es alcohólico y aparte de ser alcohólico es un hombre generoso, y esa es la peor combinación que puede existir. En el libro autobiográfico del Púas, Del infierno a la gloria, el cual recomiendo leer, el Púas declara que gran parte o la mayor parte de su fortuna simplemente la regaló a amigos y a desconocidos, incluidos muchos familiares que después de que el Púas se hizo famoso aparecieron por decenas en las puertas de su casa solicitándole encarecidamente ayuda económica, algo a lo cual el Púas jamás se negó. Y es que el Púas era tan derrochador que no necesitaba excusas ni permisos para despilfarrar su fortuna. Después de cada pelea, el Púas y sus amigotes armaban bacanales que podían durar hasta meses, fiestas salvajes donde corría droga, alcohol, mujeres, todo en exceso. A sus fiestas iban personajes famosos de la farándula mexicana. El Púas Olivares inclusive llegó a participar en algunas películas de albures al lado de Rafael Inclán, que también se decía ser su amigo. No estamos hablando de un hombre cualquiera. Estamos hablando de un hombre que había derrotado a la pobreza y en ese momento, en la década de los 70, era el rey, estaba en lo más alto de la gloria y de un día para otro, el Púas Olivares perdió toda su fortuna. Así lo narra en su libro. De hecho, en el libro aclara que un tiempo estuvieron viviendo familiares suyos en su casa, entre ellos un cuñado que practicaba la brujería. Y dice el Púas en su libro que en varias ocasiones en su propia casa, en su propia cama y en su mesa se encontró amuletos de brujería. Y no fue una vez, fueron varias ocasiones. El Púas Olivares refiere que fue víctima de brujería practicada por su propia familia en su propia casa. Y yo no dudo ni por un momento que el Púas Olivares haya perdido su fortuna debido a la brujería o al mal de ojo, ya que estas cosas existen y funcionan. Quien haya sido víctima de brujería lo puede constatar. Quien haya tenido una seguidilla de calamidades inexplicables, como la pérdida de su casa, la pérdida de la salud, la pérdida del dinero e inclusive la pérdida de algún ser querido, sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay mucha gente muy mala y envidiosa que desean que tú pierdas lo que tienes. Esa
es la verdadera envidia. El envidioso no desea lo que tú tienes. El envidioso desea que pierdas eso que tú tienes y él no puede tener. La envidia mata, mis amigos. Entre bacanales, prostitutas y amigotes se le fue la fortuna al Púas Olivares. Pero es digno de admirar que a pesar de haber perdido toda su fortuna y a pesar de que el Púas Olivares se encuentre actualmente vendiendo su preciado cinturón de campeón por $1,000,000 en el mercado de la Lagunilla para poder tener un retiro decente, a pesar de ya no estar viviendo en su mansión con pisos de mármol y columnas suntuosas, el Púas Olivares es feliz con quien es. El Púas es feliz con su porción en la vida. El Púas Olivares no se volvió amargado. Con semejante experiencia cualquiera puede perder la sonrisa, cualquiera se vuelve amargado inmediatamente. Pero el Púas sigue siendo el Púas, humilde y feliz, agradecido con Dios y feliz con su destino, saludando a la gente y sin negarle el autógrafo o selfie al respetable público. Es por eso que es ídolo y uno de los supervivientes del éxito. Héctor el Macho Camacho. Lamentablemente, Héctor el Macho Camacho no solamente perdió toda su fortuna, sino que también perdió la vida. La superestrella de los 90, Héctor el Macho Camacho, fue asesinado brutalmente de un tiro en la cabeza en el 2012. Macho Camacho fue baleado un martes por la noche en Puerto Rico durante un tiroteo de automóvil a automóvil. El impacto le fracturó 2 cervicales, alojándose la bala en el hombro derecho, de acuerdo con el director del centro médico Ernesto Torres. El tiroteo se produjo en la carretera 167 de Bayamón alrededor de las 7 de la tarde. La persona que viajaba con Camacho murió en el incidente. Y se dice que el acompañante de Macho Camacho era un narcotraficante. Al parecer, se trató de un ajuste de cuentas, ya que 10 años después atraparon a los asesinos del Macho Camacho. Al parecer, el Macho estaba en el momento erróneo, a la hora errónea, ya que 10 años después, como dijimos, nos enteramos que al que buscaban era al amigo del Macho Camacho, y los sicarios simplemente dispararon a todo lo que se moviera en el coche. Era un espectáculo ver pelear al Macho Camacho. Su estilo era totalmente original y por muchos imitado. Tenía un look muy especial que más que un boxeador parecía un superhéroe. Era un estilista con una carrera brillante en la cual enfrentó a la crema innata del boxeo mundial, como a Julio César Chávez, Félix Tito Trinidad o Sugar Ray Leonard, por decir algunos. Un boxeador 4 veces campeón en 3 categorías diferentes. Había ganado sumas monstruosas de dinero, el cual despilfarró con las malas compañías, entre drogas y malas decisiones en los negocios. Macho Camacho siempre estaba coqueteando con el peligro porque también era adicto a la adrenalina. Y al final recibió lo que tanto estaba atrayendo. Macho Camacho tenía amistades peligrosas a las cuales frecuentaba. El Macho quería salir de la bancarrota, ya no tenía nada que ver con el box en ese tiempo. Había puesto un restaurante que por la mala administración había terminado como una pésima inversión donde perdió muchísimo dinero. Vivió varios años en depresión, lo que lo orilló a sumergirse en la droga y en el juego, donde también había perdido millones de dólares. Lo último que sabemos del Macho es que estaba trabajando en Puerto Rico, haciendo comerciales y reality shows, juntando dinero para salir de sus deudas. Por eso, yo no descarto la versión de que su muerte se debió a un ajuste de cuentas por no pagar al narco. El Macho estuvo desesperado por pagar sus deudas y salir de la bancarrota, pero desafortunadamente una bala se le adelantó en el camino. El Macho no tuvo la misma suerte que Rubén el Púas Olivares. Evander Holyfield era un hombre que lo tenía todo, una leyenda de los pesos pesados y sin duda uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Nos regaló pleitos de antología y era un verdadero placer ver a este titán del cuadrilátero. Tendría yo unos 17 o 18 años la primera vez que vi una pelea de Holyfield y fue nada más y nada menos que con Mike
Tyson. Vi cómo Holyfield terminó con la carrera de Mike Tyson. Estamos hablando de la década de los 90, donde todo era espectacularidad y frescura, no como ahora que los pesos pesados que existe dan risa, como el panzón de Tyson Fury o de Andy Ruiz o el inflado de Deontay Wilder. Ellos no tendrían nada que hacer frente al legendario Evander Holyfield. Y de este tamaño es esta leyenda, por eso su estrepitosa caída fue tan escandalosa. Holyfield no era un bruto entrenado, Evander Holyfield también fue medallista olímpico, tenía una técnica y una velocidad muy buena para su tamaño. El secreto de Holyfield siempre radicó en su técnica, no en su tamaño, y eso le valió para poner contra las cuerdas inclusive a un Mike Tyson en 2 ocasiones. Definitivamente Holyfield marcó la caída de Tyson, pero Lennox Lewis marcó la caída de Holyfield, y eso es lo normal. Holyfield siempre lucía tranquilo, seguro de sí mismo y frío como un asesino. Era simplemente la máquina más arrolladora de los pesos pesados en la década de los 90. Tenía una resistencia asombrosa, era una pared inamovible de 1,89 m de estatura y con un alcance de casi 2 metros. El hijo favorito de Atlanta, Georgia, lo perdió todo entre drogas, divorcios y malas inversiones. Holyfield, a partir de 1999, después de ser derrotado por la bestia del boxeo Lennox Lewis, cayó en una profunda depresión, de la cual jamás pudo salir. 1999 y la década de los 2000 estuvo dominada por Lennox Lewis. Mike Tyson y Holyfield ya eran cosa del pasado. Lo nuevo era Lennox Lewis. Y todos los medios de comunicación del boxeo no hacían otra cosa que hablar del exitoso campeón Lennox Lewis, quien llevó una de las más impresionantes carreras de todos los tiempos. Y si quieres que haga un especial de Lennox Lewis, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Holyfield jamás se pudo levantar de la derrota ante Lennox Lewis y se refugió en las prostitutas y en las drogas. Cayó en una espiral sin fondo de depresión, llegó a amasar una fortuna de $250 millones, la cual desapareció en tan solo 3 años. Holyfield tenía varias propiedades de varios millones de dólares, las cuales exigían un mantenimiento carísimo. Las propiedades no se mantienen solas y mientras más lujosas, más caro es el mantenimiento. Holyfield desconocía estas pequeñas reglas. Él solo quería vivir en la abundancia y en la fiesta. Las fiestas de Holyfield que tenía en sus propiedades eran salvajes. Una vez, según Will Smith, tuvieron que llevar a Holyfield al hospital, puesto que en una fiesta que tuvieron en una de sus propiedades, ubicada en Beverly Hills, Holyfield estaba tan drogado y borracho que literalmente se estaba ahogando en una cubeta de plástico. Vomitó tanto que llenó esta cubeta y cayó desmayado con la cara en su propio vómito, ocasionando asfixia. Llevaron a Holyfield al hospital y se pudo salvar, y así tuvo otros varios incidentes y su vida loca terminó en divorcio. En el divorcio, Holyfield perdió los últimos $50 millones que le quedaban, dejando a Holyfield en la banca rota. No lo podía creer, de estar en la cima lo bajaron al más profundo de los infiernos, y así se la pasó durante varios años haciendo trabajos de lo que fuera. El 13 de septiembre del 2021, sin embargo, se prestó a una pelea con Vitor Belfort, peleador de MMA, en la cual lo humillaron terriblemente. Vitor Belfort barrió el piso con Holyfield y lo noqueó en un espectáculo verdaderamente triste y patético, pero Holyfield al menos ganó lo suficiente como para alivianarse económicamente y seguir adelante con su vida. Así que de estas historias creo que a Holyfield no le fue tan mal comparado con los otros dos anteriores. No terminó como vagabundo, sigue con vida y actualmente Holyfield a sus 65 años vive sin lujos pero sin hambre. Estos 3 hombres que te he presentado en este videoprograma especial comparten el mismo origen y en el camino enfrentaron diferentes obstáculos y dificultades. ¿Qué fue lo que los hizo diferentes del uno al otro? Vivieron muchas carencias y tuvieron el hambre de ganar y de salir de la pobreza. Esas ganas de salir de pobres los motivó a alcanzar los niveles más altos dentro de la sociedad. Hombres que vivieron millonarios y terminaron en el olvido y en la pobreza. De estos 3, al que mejor le fue, según mi humilde opinión, fue al Púas Olivares, quien es feliz con lo que le tocó en la vida y ha sabido bailar al son que le han tocado. El Púas Olivares no perdió la sonrisa ni perdió la fe y tiene el respeto de su familia y de su afición con quienes él cumplió.
Macho Camacho perdió la vida por andar en malos pasos y Holyfield, aunque vive al día y conservó su vida, se quedó sin familia, sin esposa y sus hijos ni siquiera se acuerdan de él y el público ya lo olvidó, se amargó la vida y terminó siendo un muerto viviente. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado de este video y si así fue, te agradecería de todo corazón lo compartas en tus redes sociales, eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Y si quieres una segunda parte de este video donde platiquemos de más boxeadores que de ser millonarios pasaron a la pobreza y al olvido, regálame un like para que yo sepa que este video te ha gustado. Richie, mi hermano, muchas gracias por ser mi socio y mi amigo, ya vamos por los 100,000 suscriptores con la ayuda del creador. Nos vemos en el siguiente video programa con la ayuda de Dios, puesto que sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico, sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del creador. Muchísimas gracias por ver el video, por aventarte el comercial y llegar hasta esta escena post créditos. En esta escena post créditos te voy a poner el acceso a dos playlists muy interesantes: el boxeo en la época de oro de México y lo mejor de Salvador Sánchez. Lo único que tienes que hacer es dar clic en cualquiera de estos dos temas, lo mejor de Salvador Sánchez o época de oro del boxeo mexicano. Muchísimas gracias por tu atención y ahora sí, nos vemos con ayuda de Dios.